La distribución de probabilidad normal. Aspectos básicos. La normal es una distribución de probabilidad simétrica cuya gráfica tiene forma de campana y es útil para modelar variables continuas si sus distribuciones de frecuencias también son simétricas y acampanadas. Esto quiere decir que nos va a permitir modelar la distribución de frecuencias de una variable siempre y cuando sea simétrica y acampanada a través de un modelo matemático, que es la distribución de probabilidad normal. El uso de la distribución de probabilidad normal es habitual porque las distribuciones de frecuencias de muchas variables continuas adoptan forma de campana. Fue propuesta por el matemático francés Abraham de Moivre en 1733 para aproximar probabilidades binomiales con un número de ensayos n grande. También se le conoce como campana de Gauss en honor al matemático alemán Carl Friedrich Gauss. La función de densidad de una distribución de probabilidad normal con media mu y desviación estándar sigma es f de x igual a 1 sobre la raíz de 2pi sigma cuadrado, donde sigma cuadrado es la varianza de la distribución multiplicado por e elevado a la menos un medio de x menos mu, mu es la media de la distribución, dividido sigma, que es la desviación estándar, elevado al cuadrado. La gráfica de la distribución y de la función de densidad es simétrica alrededor de mu y casi todos los valores se encuentran a 3 desviaciones estándar de la media, mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma. Es posible que haya valores fuera de este rango, pero ocurren con probabilidades bajas. Un caso particular de la distribución normal es la normal estándar, que es una normal con media cero y desviación sigma igual a 1. La función de densidad se simplifica a 1 sobre raíz de 2pi por e elevado a la menos un medio por x al cuadrado. A esta distribución estándar se le conoce como distribución Z. Observen que tiene media cero y al tener desviación 1, habíamos dicho que casi todos los valores se encuentran a 3 desviaciones estándar de la media, entonces casi todos los valores se encuentran entre menos 3 y 3. Ejemplo 1. La distribución de la izquierda a la azul corresponde a los pesos de un grupo de mujeres con media 50 kilogramos y desviación 5 kilogramos. Y la de la derecha a varones con una media de 70 kilogramos y desviación 10 kilogramos. Primero observemos las diferencias en media. Los varones en media tienen 20 kilogramos más en peso que las mujeres. Por eso la gráfica roja está desplazada 20 unidades a la derecha. Y las desviaciones son más grandes para los hombres, 10 kilogramos, mientras que para las mujeres son de apenas 5 kilogramos. Esto se ve en la gráfica, en el hecho de que la distribución que está en azul está más cerrada alrededor de su media, que es 50, mientras que la de los varones, que es la roja, tiene una variación más grande, es más ancha alrededor de la media, que es 70. Para profundizar en estos conceptos, vamos a hacer unas gráficas de las funciones de densidad normales en la calculadora Desmos. Yo ya he escrito en Desmos la función de densidad de una distribución normal. He cambiado los valores de sigma al cuadrado por s al cuadrado, la desviación por s, y en lugar de escribir la letra griega mu, escribí la letra m. Esta es la función de densidad de una normal con media mu y varianza sigma cuadrado, o lo que es lo mismo, desviación s. En las dos siguientes fórmulas, lo único que he hecho es reemplazar los valores de la media y de la desviación por los correspondientes para las distribuciones de los pesos de las mujeres y las distribuciones de los pesos de los hombres. Entonces, en esta segunda ecuación, el promedio es 50, que corresponde al 50 que está acá,
y la desviación es 5 y la varianza entonces será 5 al cuadrado. Y en la segunda, en la distribución de los pesos de los varones, la media es 70, su desviación es 10 y por lo tanto la varianza es 10 al cuadrado. Estas dos son distribuciones normales muy particulares, pero existe una infinidad de variables normales parametrizadas por los valores de la media y de la desviación. En la gráfica aparece una distribución normal con media 70. Observen que el centro de la distribución es 70 y la desviación estándar es 2. Si yo cambio los valores de la desviación estándar y los hago más grandes, entonces la gráfica empieza a ser cada vez más ancha. Es decir, hay más variabilidad en la distribución. Si por el contrario lo que cambio es el parámetro de la media, voy a dejar la desviación en 2 y voy a cambiar la media, la voy a hacer más pequeño. Entonces lo que cambio es el centro de la distribución. Aquí en Desmos arreglé para que la media estuviera entre valores entre 50 y 100, pero solamente cambio el valor de la media. Volvamos a la presentación y hagamos el ejemplo 2. Se selecciona al azar un niño de la población de niños de 5 años en Bogotá y se define la variable aleatoria X, peso del niño. Suponga que la distribución es normal con media 25 kilogramos y desviación 2 kilogramos. Represente gráficamente e interprete las siguientes probabilidades. Bueno, la primera es una pregunta. ¿Qué significa decir que los pesos de los niños siguen una distribución normal? Esto quiere decir que estamos trabajando con una variable que es continua, el peso en este caso, y que si se construye un histograma de frecuencias con los pesos de muchos niños de esta población, su gráfica tiene forma simétrica y de campana. Ahora hagamos las partes B, C y D. La primera es la probabilidad de que X sea menor o igual a 21. Hagámoslo en la calculadora Desmos. Entonces tengo que mirar cuál es el valor de la media. La media es 25 y la desviación estándar es 2. Entonces ya las tenía ubicadas como la media 25 y la desviación estándar 2. El ejercicio lo que pide es que calculemos la probabilidad de que X sea menor o igual a 21. Gráficamente, esto corresponde a ubicar el valor de 21 en el eje X y la probabilidad de que X sea menor o igual a 21 corresponde al área bajo la función de densidad normal con media 25, desviación 2, sobre el eje X desde menos infinito y hasta el punto X igual a 21. La función de densidad general es 1 sobre la raíz de 2pi sigma al cuadrado por e elevado a la menos un medio de x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado. Al estar trabajando con una distribución con media 25 y desviación 2, entonces obtenemos esta función de densidad. 1 sobre raíz de 2pi, 2 al cuadrado, porque la desviación es 2, e elevado a la 1 medio por x menos 25, la media es 25 sobre 2, elevado al cuadrado. La probabilidad x menor o igual a 21, es decir, la probabilidad de que un niño pese menos de 21 kilogramos, corresponde a la integral entre menos infinito y 21 de la función de densidad multiplicado por dx. Gráficamente corresponde al área que se señala en la figura. Nosotros no vamos a calcular esta integral con métodos matemáticos, sino que vamos a utilizar una calculadora de probabilidades para determinar ese número. Y se hace de la siguiente manera.
Voy a abrir la calculadora de probabilidades del profesor Matthew Bogner de la Universidad de Iowa y vamos a trabajar de las distribuciones continuas, la distribución de probabilidad normal. Entonces, por defecto, aparece una distribución de probabilidad con media 0 y desviación 1. Es decir, aparece graficada la distribución de probabilidad normal estándar. Nosotros vamos a graficar una distribución con media 25 y desviación estándar 2. Lo único que tengo que hacer es cambiar el valor de mu por 25, esa es la media, y la desviación ahora va a ser de 2. Obtengo de manera inmediata la función de densidad de esta distribución graficada. Observen que casi todos los valores están entre 19 y 31, que corresponden a valores que están a 3 desviaciones estándar de la media. Como el ejercicio pide calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 21, entonces en la calculadora en x ubico 21 y verifico que la probabilidad sea una probabilidad de cola izquierda, es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual a x. Y entonces ahora obtengo la gráfica sombreada de la probabilidad de que x sea menor o igual a 21, que en este caso es 0.02275. Volviendo a la presentación y resumiendo, entonces obtenemos que la probabilidad de que x sea menor o igual a 21, haciéndolo con la calculadora, es 0,02275 y corresponde al área marcada en rojo en la figura. Y el significado es que si seleccionamos un niño al azar, la probabilidad de que x sea menor o igual a 21 es la probabilidad de que ese niño pese 21 kilogramos o menos. La siguiente es probabilidad de que x sea mayor o igual a 22. Entonces haremos algo similar. Tengo la misma distribución de probabilidad, media 25, desviación igual a 2, pero en x vamos a escribir el número 22. 22. Pero como me piden la probabilidad de que el niño pese más de 22 kilogramos, voy a ubicar la probabilidad de cola a derecha. En este caso es 0,93319. Resumiendo, entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual a 22, ¿qué significa? Es la probabilidad de que el niño seleccionado al azar de esta población tenga 22 kilogramos de peso o más. Observen que aquí puedo incluir el valor porque en las distribuciones continuas las probabilidades puntuales son 0. En el ejercicio D se pide calcular la probabilidad de que el peso de ese niño seleccionado al azar esté entre 23 y 27 kilogramos. Para hacerlo, podemos, por ejemplo, ubicar en la calculadora 27, pedirle probabilidad de cola izquierda y la probabilidad de que un niño tomado al azar de esta población con media 25 y desviación 2 kilogramos, la probabilidad de que él pese 27 kilogramos o menos es 0,84134. Pero el ejercicio nos pide que sea entre 23 y 27. Entonces podría calcular también la probabilidad de cola izquierda de 23. Y en ese caso la probabilidad pedida sería la resta de las dos probabilidades que hemos calculado. Veámoslo nuevamente en la presentación. El ejercicio es probabilidad de que el niño pese entre 23 y 27 kilogramos. Para eso, ubicamos en la calculadora de probabilidades media 25, desviación estándar 2, probabilidad en x, el valor en x es 27, probabilidad de cola izquierda. Esto da 0,84134. Esto significa que la probabilidad de que un niño tomado al azar de esa población pese 27 kilogramos o menos es 0,84134. Pero a mí no me piden
que el niño pese menos de 27, sino entre 23 y 27. Entonces calculo también la probabilidad de que él pese menos de 23 kilogramos o menos. Y eso es 0,15866. La probabilidad pedida, entonces, es la franja que se encuentra entre los 23 y los 27, o lo que es lo mismo, es la resta de las dos probabilidades calculadas. 0,84134 menos 0,15866 que da como resultado 0,68288. Probabilidad de 23 menor o igual a x menor o igual a 27 es la probabilidad de que un niño seleccionado al azar de esta población pese entre 23 y 27 kilogramos. Ahora vamos a estudiar el concepto de estandarización. Si una variable x es normal con media mu y desviación sigma, la transformación x menos mu sobre sigma corresponde a una variable aleatoria normal estándar, es decir, una normal con media 0 y desviación 1. Y escribimos que una normal estándar z es igual a x menos mu sobre sigma. A esta transformación la llamamos estandarización. La estandarización es esta fórmula que dijimos, x menos mu sobre sigma, con ello obtenemos una normal estándar. Nosotros partimos de una normal general. Por ejemplo, la gráfica corresponde a una normal x que tiene media 25 y desviación estándar 2. Es la misma que ya habíamos trabajado. La normal estándar es una distribución que tiene media 0 y desviación 1. La gráfica casi toda está entre menos 3 y 3. ¿Qué hace este proceso? Esta transformación nos permite convertir valores de x de la normal general en valores estándar. Por ejemplo, el valor 31. El valor 31 vemos que en la gráfica, en la normal general, corresponde a la normal estándar a un valor de 3. Esto lo puedo hacer utilizando esta fórmula. Recuerden que esta distribución tiene media 25 y desviación 2. Entonces estandaricemos al número 31. 31 menos la media. Esto tomo como x 31. ¿Cuál es la media de esta distribución? El valor 25. 31 menos 25 es 6. Y lo divido entre la desviación de esta distribución, que es 2. 6 entre 3 es 2. Entonces lo que acabamos de hacer es lo siguiente. Y repito, 31 es un valor cualquiera de la distribución normal general y para estandarizarlo le resto la media de esta distribución es 25 y lo divido entre su desviación que es 2 y eso me da 3. Esto lo puedo hacer con cualquiera de los valores de esta distribución, pues los más básicos, por ejemplo, el valor correspondiente estándar del 19 en la normal general es menos 3 o del 25 es 0 y así sucesivamente para cualquier otro valor. Esto lo vamos a utilizar más adelante y este proceso se llama estandarización. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque si en algún momento yo tengo que calcular una probabilidad como la que se pidió en el ejercicio A, que era en el ejercicio B, la probabilidad de que x fuera menor o igual a 21, entonces aquí en la gráfica tengo la probabilidad de que x sea menor o igual a 21. Corresponde al área bajo la curva normal encima del eje x y hasta la recta x igual a 21. Esta probabilidad, que está calculada sobre la normal general con media 25 y desviación 1, es exactamente la misma a la que se calcula sobre una normal estándar, pero hasta el valor menos 2, porque el valor correspondiente al 21 en la normal general es el mismo menos 2 en la normal estándar. La probabilidad de que x sea menor o igual a 21, esta es la normal con media 25 y desviación 2, es igual a la probabilidad de que una z, una normal estándar, media 0 y desviación 1, sea menor que menos 2. La conexión entre el 21 y el menos 2 está dada por la estandarización.
Ejemplo 3. Calcular e interpretar el percentil 5, el percentil 95 de la distribución de los pesos de los niños de 5 años en Bogotá si estos siguen una distribución normal con media 25 kilogramos y desviación estándar de 2 kilogramos. Lo vamos a hacer en la calculadora de probabilidades. La media es 25, la desviación es 2, pero el ejercicio pide calcular la, el percentil 25, el percentil 95. Entonces, para eso, vamos a, los percentiles siempre son colas a izquierda. Entonces, yo debo verificar que la probabilidad que voy a elegir es la probabilidad de que x sea menor o igual a x. Y aquí voy a escribir la probabilidad pedida, que es 0.95. Al escribir probabilidad 0.95, queda resaltado en rojo una probabilidad de 0.95 y ahora en azul está marcado el número 28,28971, que es el valor que se encuentra en esta parte. Esto significa que el 95%, 95 porque la probabilidad fue 0.95, se borró, 0,95, el 95% de los niños tienen un peso de 28,28 kilogramos o menos. Resumamos esto. El ejercicio es calcular el percentil 95 para los pesos de los niños cuya media es 25 y cuya desviación es 2. En rojo escribimos 0,95 porque es el percentil pedido y automáticamente obtenemos el valor de x 28,28 y se marca en la figura. ¿Qué significa esto? Que si la distribución de los pesos de los niños en Bogotá es normal, con media 25 kilogramos y desviación de 2 kilogramos, entonces el 95% de ellos tendrá un peso de 28,28971 kilogramos o menos. O lo que es lo mismo, si lo interpretamos viendo la cola de la derecha, si a la izquierda tengo el 95%, entonces a la derecha debo tener el 5%. El 5% de ellos pesarán más de 28,28971 kilogramos. Ejemplo 4. El peso de paquetes de zanahorias está normalmente distribuido con media 50 onzas y una desviación estándar de 0,68 onzas. El 7,5% de los paquetes son demasiado pesados y deben ser reempacados. La pregunta es, ¿cuál es el paquete más pesado de zanahorias que no debe ser reempacado e interpretar? La media es 50 y la desviación es 0,68. Entonces podemos hacerlo en la calculadora de probabilidades. Ubicamos en la media 50, en la desviación estándar 0,68. Pero el enunciado dice que el 0,75% de los paquetes son demasiado pesados. Los más pesados son los que se encuentran a la derecha de la distribución y deben ser reempacados. Entonces ubico 0,75 en la calculadora de probabilidades y verifico que la probabilidad marcada sea la probabilidad de cola a derecha, porque son los más pesados, son los que están a la derecha. Probabilidad de que x sea mayor o igual a x. Y esto me da un valor de 50,97888. Eso es casi 51 kilogramos. 51 kilogramos es perdón, no son kilogramos, son onzas. 51 onzas es el límite de los valores porque de ahí en adelante los valores deben ser reempacados. La interpretación es la siguiente. Los paquetes más pesados que no deben ser reempacados son los de aproximadamente 51 onzas. Es decir, todos los paquetes que pesen más de 51 onzas deben ser reempacados. Ejemplo número 5. Los pesos de un paquete de salchichas están distribuidos normalmente con una media de 1000 gramos y una desviación estándar de 50 gramos. Calcule el porcentaje de paquetes de salchichas que pesan entre 1055 y 1100 gramos. Para este, también vamos a utilizar la calculadora de probabilidades.
y lo vamos a hacer dos veces. Primero, ubicamos en la calculadora el promedio 1000, la desviación 50 y vamos a calcular la probabilidad de un paquete seleccionado al azar pese menos de 1100 gramos. Entonces ubico en X 1100 y verifico que la cola que esté calculando sea la probabilidad de cola izquierda, probabilidad de que X sea menor o igual a X. Con eso obtengo 0,97725. Esta sería la probabilidad de que un paquete seleccionado al azar pese menos de 1100 gramos, pero me piden la probabilidad de aquellos que pesan entre 1055 y 1100 gramos. Entonces hago exactamente lo mismo, pero en X ahora ubico 1055 y con eso obtengo la probabilidad de que el paquete pese menos de 1055 kilogramos. Para calcular la probabilidad de que pese entre 1055 y 1100, basta con hacer la resta de las dos probabilidades que hemos calculado. Probabilidad de que el peso de un paquete de salchichas esté entre 1055 y 1100 gramos es 0,97725, que es el primer valor que se calculó, menos 0,86433, que es el segundo valor calculado. Obtenemos la respuesta de 0,11292. Esto significa que aproximadamente el 11,3% de los paquetes de salchichas pesan entre 1055 y 1100 gramos. Es de los paquetes de salchichas. Entonces voy a hacer la corrección aquí. De los paquetes. Ejemplo 6. Una máquina dispensa café en tazas de 9 onzas. La cantidad de café dispensada en una taza es una variable aleatoria distribuida normalmente con desviación estándar de 0,04 onzas. Solo se permite que la máquina desborde el 0,5% de las tazas dispensadas. ¿Cuál debe ser la medida a la que debe ajustarse la media de la máquina? Interprete. Entonces, en este ejercicio no tenemos el valor de la media a la cual debe ajustarse la máquina. La máquina se puede ajustar de tal manera que llene tazas de café de diferente tamaño. Lo único que sabemos es que la desviación estándar es 0,04 onzas y que la taza de café que se va a llenar es de 9 onzas. Obviamente, si lleno, si le pongo más de 9 onzas a una taza de café, entonces se va a derramar, voy a regar la taza, lo cual no es conveniente. La gráfica sería algo como lo siguiente. Tenemos una distribución de probabilidad normal, donde la media mu es desconocida, pero sabemos que solamente se nos va a permitir que se desborde el 0,5% de las tasas dispensadas. El 0,5% es 0,005. Es decir, la probabilidad de que lo que se deposite en la taza de café sea mayor que 9, porque la taza es de 9 onzas, debe ser de 0,005. Con esto estoy diciendo que el 0,5% de las tazas dispensadas van a tener más de 9 onzas. Esto significa que se van a regar. Entonces ahora vamos a calcular cuál debe ser esa media a la que debe ajustarse la máquina para que solamente se riegue 0,5% de ellas. El área marcada en la figura de la izquierda, que es la probabilidad de que X sea mayor que 9, debe corresponder a 0,005. Entonces teníamos la gráfica que se había mostrado en la diapositiva anterior. Media desconocida, 9 onzas está a la derecha y la probabilidad de que sea mayor o igual a 9 onzas es 0,005. Vamos a dibujar ahora una normal estándar. La dibujé con la calculadora de probabilidades. En una normal estándar, la media es 0 y la desviación es 1.
Como esta cola es de 0,05, yo puedo hacer una equivalencia entre las dos distribuciones. Es decir, voy a dibujar en la calculadora una cola derecha de 0,005. Como es cola derecha, verifico que haya escrito en la calculadora probabilidad de que x es mayor o igual a x y obtengo el valor de 2,57583. Esto quiere decir que el equivalente estándar de 9 onzas en esta distribución de probabilidad normal que se desconoce la media y cuya desviación estándar es de 0,04, el equivalente estándar es de 2,57, que es un valor que se encuentra aproximadamente por acá, que es el valor que obtengo en la calculadora de probabilidades. ¿De dónde sale esa estandarización? De la fórmula que ya habíamos estudiado antes. Una normal estándar se puede obtener como x menos mu sobre sigma. Esta es la transformación donde yo paso de una normal general a una normal estándar. Entonces puedo hacer esto mismo con los valores estándar y el valor de la normal general que he hallado. Entonces vamos a estandarizar este 9. 9 es un valor de x, de la normal general. 9 menos mu. El valor de mu es desconocido. Dividido 0,04, que es el valor de la desviación estándar de esta distribución, me tiene que dar su correspondiente valor estándar. Pero el valor estándar lo dio la calculadora. Es 2,57583. Esta es una ecuación lineal donde la única incógnita es mu. Entonces puedo despejar mu. Mu es igual a 2,57583 multiplicado por 0,04, pero me quedaría a la derecha 9 menos mu. Al hacer las transposiciones correspondientes, obtengo que mu es 9 menos 2,57583 por 0,04. La multiplicación debe hacerse primero y el resultado es 8,89, 69, 66, 8. ¿Qué significa eso? Que la media de la máquina debe ser reajustada a un valor de 8,897 y con esto se garantiza que solo 0,5% de las tazas de café dispensadas sobrepasarán las 9 onzas. Por último, haremos el ejemplo 7. Se sabe que las estaturas de los varones de 18 años en la ciudad de Armenia siguen una distribución normal. Determine la media y la desviación estándar de las estaturas de estos individuos si 2% de ellos mide menos de 156,25 centímetros y 10% más de 179,6 centímetros. Entonces tenemos varias información. Tenemos que es una distribución normal y sabemos los valores de una cola a izquierda y una cola a derecha, pero no tenemos ni la media ni la desviación. Esa es la pregunta del problema. Entonces podemos hacer una gráfica de esta situación. Sabemos que la distribución es normal, no conocemos la media, yo puse una escala, pero esta está dada por los dos valores que están dados acá, porque me dice que 2% de ellos mide menos de 156,25 centímetros. 156 es un valor que está a la izquierda de la distribución, lo he puesto en la parte de abajo, y la cola es de 2%, es decir, que 156,96 corresponde al percentil 2, porque por debajo de él, de esas estaturas, está el 2% de los individuos. Y 10% de los individuos mide más de 179,6 centímetros. Por encima de 179,6 centímetros está el 10%. Esta cola es del 10% y esta cola es del 2%. Por lo tanto, 156,25 es el percentil 2 y 179,6 es el percentil, y para eso tengo que decir su valor a izquierda. A la derecha es el 10%. Por lo tanto, a la izquierda tengo el 90%, 179,6 es el percentil 90. El propósito es encontrar la media y la desviación. La media es un valor que tiene que estar entre 156 y 179. Eso se puede deducir de la gráfica. Ahí a ojo podría decir que es algo cercano a 170,
pero no lo puedo afirmar. Lo vamos a hacer de manera analítica. Para eso vamos a hacer la misma representación, pero en una distribución no X, en una normal general, sino en una normal estándar. Es decir, yo voy a tratar de encontrar los percentiles 2, los que me dejan el 2%, es este que está aquí, en una normal estándar, y el percentil 90, el que deja a la derecha el 10% o lo que es lo mismo a su izquierda el 90%. Entonces hagamos eso en la calculadora de probabilidades. Voy a hacerlo para una normal estándar. Media 0, desviación 1. Esto es una normal estándar. Y voy a calcular el percentil 2. Para calcular el percentil 2, verifico que sea probabilidad de cola izquierda, probabilidad de que x sea menor o igual a x, de cola izquierda, obtengo 0.02 y obtengo el valor de menos 2.05375. Y hago exactamente lo mismo para el percentil 90. Para el percentil 90 verifico que sea cola izquierda y pongo 0,90 en la probabilidad y obtengo el valor de 1,28155. Resumiendo, obtengo los siguientes valores. El 1,28155 como el percentil 90 de una normal estándar, es decir, el valor que está acá, 1,28, aquí se ve que es un poquito más grande que 1, 1,28, y el percentil 2. El percentil 2 es menos 2.05, esto está cercano a menos 2, está cercano aquí. Al número menos 2 lo estoy tapando con la flecha. Entonces, nuestras gráficas eran la distribución de probabilidad normal con media desconocida, desviación desconocida, pero teníamos dos percentiles. Y la de la derecha es la normal estándar. Ya sabemos que el percentil 2 es menos 2.05. Por comodidad tomé solamente dos decimales, igual para el percentil 90, y el percentil 90 es 1,28. Como esta es la normal general y esta es la normal estándar, la conexión que hay entre estas dos gráficas es la transformación de la estandarización. Z es igual a x menos mu sobre sigma. O sea que yo puedo convertir estos valores de x en valores estándar. Empecemos por el 156,25. Lo voy a estandarizar. Entonces, le debo restar la media y lo divido en la desviación y ese debe ser su correspondiente estándar. O sea, 156,25 menos la media, que es desconocida, dividido la desviación, que también es desconocida, es igual a menos 2.05. Y lo mismo voy a hacer con 179,6. Lo estandarizo utilizando esta fórmula. 179,6 menos el promedio desconocido sobre sigma desconocido debe ser igual a 1,28. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces puedo resolver este sistema de cualquier forma. Yo lo voy a hacer por igualación. Voy a reescribir estas dos fórmulas de tal manera que queden igualadas a sigma. Menos 2.05 lo voy a transponer aquí abajo y a la derecha me queda sigma. De igual manera, este 1,28 lo voy a poner en la parte de abajo y en la parte de la derecha me va a quedar sigma. Las dos ecuaciones eran así, quedan así, con sigma a la derecha. Lo único que hice fue transponer el menos 205 y el sigma en ambos casos. Y obtuve estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones son iguales a sigma, o sea que tienen que ser iguales entre sí. 156,25 menos mu sobre menos 2.05 es igual a 179,6 menos mu sobre 128. Esta ya es una ecuación que tiene tan solo una incógnita, que es mu. Entonces la despejamos. Voy a multiplicar en cruz, este 128 va a pasar a multiplicar a la izquierda y el menos 2,05 lo transpongo a multiplicar a la derecha. Y obtengo 1,28 multiplicado por 156,25 menos mu debe ser igual a menos 2,05 multiplicado por 179,6 menos mu. Aplico la propiedad distributiva y obtengo 128 por 156,5, pero también debo multiplicar a mu, o sea, 1, menos 1,28 por mu es igual a menos 2,05 multiplicado
por 179,6, que es esta primera parte, menos por menos más 2,05 multiplicado por mu. Basta ahora transponer los términos que contengan mu, los voy a mandar a la derecha, y los términos libres los voy a mandar a la izquierda. Entonces obtengo, esta es la misma ecuación que tenía antes, y obtengo este número que está libre, lo voy a transponer a la izquierda. Queda a la, a la izquierda queda más 2,05 por 1,796. Este valor es este que está aquí. Y el menos 1,28 lo transpongo a sumar, más 1,28. El 2,05 multiplicado por mu lo dejé a la derecha. Estos dos valores se pueden sumar ahora porque son factores de mu. O sea que esto es mu, factor de 2,05 más 1,28, y lo transpongo a dividir. Por lo tanto, el valor de mu es 1,28 por 156,25 más 2,05 por 179,6 dividido 2,05 más 1,28. Haciendo esta operación, obtengo el valor de mu aproximadamente a 170,6. Y una vez tenga el valor de mu, puedo utilizar cualquiera de las fórmulas anteriores, cualquiera de las dos, para obtener los valores de sigma. Ya lo calculé y el valor de sigma que obtuve fue de 7,7 centímetros aproximadamente. ¿Qué significa esto? Al resolver, se obtiene que el promedio de las estaturas de los varones de 18 años de la ciudad de Armenia es aproximadamente 170,6 centímetros, que es este valor de mu, con una desviación estándar aproximada de 7 centímetros. Por último, les dejo el siguiente ejercicio para que escriban sus respuestas en la descripción del video. Ejercicio. Asuma que el tiempo de permanencia de un cliente en un supermercado es una variable aleatoria normal. El 10% de los clientes permanece en el supermercado 35 minutos o menos, mientras que el 5% permanece en el supermercado 58 minutos o más. Determine el promedio de permanencia de los clientes en el supermercado, así como su desviación estándar, e interprete los resultados.